Los protagonistas de la noticia y las voces que necesitamos escuchar. Momento de una entrevista. En Mañana será otro día. Mañana será otro día de Radio Concierto. 9 de la mañana con 39 minutos. Escuchas Radio Concierto. Mañana será otro día. Cuando tenemos pronosticados para esta jornada 19 grados y hay a esta altura ya del día 7 grados en la capital. Que estamos en contacto con Raúl Perry, gerente de programas de la Fundación San Carlos de Maipo. Esto a razón de la iniciativa, uno de los proyectos presentados por la autoridad, por el Ministerio de Educación, en esta campaña de reactivación educativa hace un buen rato, está la campaña A Convivir se Aprende, que recoge una serie de medidas que tienen sentido a la hora de favorecer la convivencia escolar y prevenir la violencia, pero sigue siendo una forma de caminar en un solo pie, dicen en esta Fundación San Carlos de Maipo. Estamos en contacto con Raúl Perry, gerente de programas de la Fundación. Raúl, bienvenido a Radio Concierto. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, hola Connie, hola Andrés. Hola Raúl, muy buenos días. Lo decíamos, Raúl, en la presentación, esta campaña que ya está hace tiempo, por lo menos algunos meses, en los colegios a lo largo del país. A convivir se aprende. ¿Cuál es al final, a su juicio, la reflexión en torno a uno de los tantos elementos que obviamente que tienen directa incidencia en esta reactivación educativa, en el rendimiento escolar, que es la convivencia, el ánimo entre estudiante, comunidad escolar, los profesores? Bueno, yo creo que tú rescatabas la idea que como Fundación San Carlos de Maipo queremos transmitir. Aquí estamos caminando con un pie en este plan de A Convivir se Aprende, porque es un plan que se focaliza fuertemente en las habilidades del equipo educacional para manejar y prevenir conflictos escolares dentro del colegio. Y por supuesto que eso es importante, pero es la mitad del pie, porque la otra mitad del pie lo representa la convivencia que los niños, niñas y adolescentes tienen en sus hogares. Si nosotros vamos a los datos que muestra las encuestas que se han aplicado en Chile, la ELPI, por ejemplo, el 62% de los padres utiliza algún mecanismo violento de disciplina. Y ahí tú sientes, perdón, Raúl, que se está concentrando la política pública demasiado, quizá, en la formación, en los docentes, en los profesores, en lo que es la directiva del colegio, pero esto aquí hay que involucrar en lo que se conoce como la comunidad escolar. En el fondo aquí hay que sumar a los papás, hay que sumar a los alumnos, hay que sumar a los adultos responsables. Tiene que ser algo mucho más amplio. Yo diría que el programa aborda apropiadamente a ¿cómo se llama? La Convivir se Aprende aborda apropiadamente lo que ocurre con los profesores y algo de lo que ocurre con los niños. Y el gran huérfano, el gran pie que falta aquí son los padres en sus habilidades parentales, que son claves para un desarrollo de conflictos apropiados. Si tienes muchos padres que validan la violencia como un método razonable de crianza, no es raro que tengamos, por lo tanto, comportamientos violentos en los colegios. Entonces, si queremos caminar con los dos pies y correr en esta situación, es importante que a este plan se le agreguen estas otras componentes. Hoy día aparecen, Raúl, cifras en el Mercurio, en el diario El Mercurio, sobre cómo han aumentado las denuncias por maltrato a estudiantes, ya ahí, digamos, en el contexto de la violencia escolar. Y cuando uno mira en detalle, por ejemplo, hasta el 30 de junio del 2022 se registraban 3.054 denuncias por maltrato a escolares o párvulos, mientras que este año hubo 3.218 hasta mismas fechas. O sea, hay un crecimiento, ¿cierto? Hay un aumento. Pero también dice que mientras la violencia entre alumnos se mantiene más bien estable, con una ligera caída, crecieron más de 25% aquellas de adultos hacia escolares, pasando de 858 a 1.075. ¿Cuál es la explicación de eso? Porque en el fondo uno tendía a pensar que la violencia escolar se daba entre estudiantes, pero lo que se está apuntando aquí es que el aumento no es ese tipo de violencia, sino que de adultos a los estudiantes. Estamos hablando de profesores, estamos hablando de los padres de esos niños, ¿de qué? En general estamos hablando, dado que son contextos escolares, de profesores. Ahora, yo creo que hay dos cosas que considerar. Elemento número uno, que las denuncias son también mayores a las que habían antes de la pandemia. O sea, nosotros ya veníamos con algunos temas de violencia escolar significativas antes de la pandemia y ahora estamos teniendo más denuncias que incluso antes de ese periodo. Lo segundo es ¿denuncias en general o denuncias de adultos denuncias hacia...? En general. Ya. Denuncias en general. Y lo segundo es que yo creo que esto obedece básicamente a un contexto de violencia. O sea, cuando los adultos que pierden la paciencia, adultos que tienen situaciones que han sido, que los han superado en sus herramientas. Por eso yo creo que en ese sentido
y no podría decir otra cosa, el plan de Convivir se Aprende es necesario. Nuestro mensaje como Fundación San Carlos de Maipo es que es incompleto. Y que aquí el acento con tanta fuerza como llegar a 100 comunas, que es el alcance que tiene la Convivir se Aprende, debería tener programas de parentalidad fuertes, con alta evidencia, de intervenciones concentradas pero breves, que tengan resultados rápidos y probados, y que permitan en el fondo cambiar la manera en que se interrelacionan los niños en el otro espacio tan importante como es la escuela, que es la familia. O sea, aquí en el fondo, Raúl, lo que ustedes mencionan y relevan, para hacerlo quizá incluso más sencillo, que esas herramientas que se buscan entregar los profesores, que es tan importante, mucho burnout de los profesores, de verdad están reventados a esta altura ya de esta historia entre pandemia, incluso post-estallido, una violencia que venía antes, los mismos alumnos, o sea, herramientas a los alumnos, pero si los papás, los adultos responsables no tienen esas herramientas y al final los niños pasan la mitad de su tiempo en la casa o en el entorno del hogar, ¿es poco lo que se puede lograr? Es incompleto. Ya. Yo lo voy a ejemplificar con una historia que me contaba un colegio con quien hablé hace muy poco, y los especialistas me decían que ellos a esta altura del año tenían niños cuya convivencia estaba bastante bien regulada, pero que los recibían a principios de año muy desregulados. Entonces decían, claro, nosotros ya hemos aplicado un montón de herramientas para lograr generar un espacio de convivencia y de aprendizaje muy positivo, pero nos ha costado mucho, porque efectivamente después en los periodos de vacaciones los niños pasaban como que partir de cero. Prácticamente. Entonces, podemos construir comunidades escolares mucho mejores en la medida en que todo el ambiente que rodea a los niños, niñas y adolescentes sea un ambiente de convivencia pacífica. ¿Cuáles son las principales carencias que ven ustedes en los adultos responsables, en los padres? ¿Cuáles son los elementos quizás? Claro, uno se imagina que dependiendo de la comuna, muchas veces la región, la zona, quizás las situaciones van cambiando, o hay quizás algo que sea transversal, que sea homogéneo, las carencias que ustedes ven en los padres, en las madres, en los adultos responsables de sonido, esas herramientas que faltan, ¿qué sientes tú? Bueno, son herramientas que son transversales a todos. Uno fíjate que toma, por ejemplo, la misma estadística que tenía la ELPI, uno llega a la conclusión de que, claro, el 60, casi 2 de cada 3 adultos recurren a la violencia, pero solo 1 de cada 3 lo considera algo válido. Significa que hay otro grupo muy significativo que dice, es que no tengo otra herramienta a la cual recurrir. Y lo que uno podría destacar en los niños, por ejemplo, más pequeños, hasta antes de la preadolescencia, es que se recurre mucho más a corregir lo que se hace mal que a felicitar lo que se hace bien. Entonces somos de una cultura, y eso es muy transversal, en donde creemos que hay que corregir. Nosotros vemos como Fundación San Carlos de Maipo, los programas que trabajamos para ese segmento etario, que tú puedes motivar y felicitar por algo bien hecho con mucho más fuerza, y vas a conseguir mucho mejor relación con tu niño o niña que cuando le dices lo que está haciendo mal. Y después, cambiando ese foco a un reforzamiento positivo, tú logras cosas muy transversales en torno a cómo resolver conflictos, por ejemplo. Y en el caso de los adolescentes tiene mucho que ver con las habilidades comunicacionales. Y aquí un ejemplo, los que tengan adolescentes, para que se pongan el poncho como yo me lo tengo que poner, digamos, ¿cuántas veces hemos tenido conversaciones con nuestros adolescentes que sentimos que hablamos nosotros el 95% del tiempo y ellos hablaron el 5% del tiempo un par de monosílabos? Todo el rato. Todo el rato, ¿verdad? Bueno, esas conversaciones, las habilidades que se requieren para esas conversaciones se pueden aprender para saber cómo hablar y cómo escuchar y recibir, y después negociar las conductas que vas a tener. Entonces, esas habilidades, cuando se construyen, hacen transformaciones impresionantes en la manera no solo en que se relacionan con nosotros, sino también cómo se relacionan en todo su entorno. Raúl, cuando tú dices que a este programa le falta una pata, digamos, está coja, ¿cierto? O tiene solamente un pie. El principal problema que uno ve, y te quiero preguntar cómo se puede resolver, es que, claro, la intervención más elemental y que parece más evidente y más, no sé si fácil, pero por lo menos que se puede hacer, es intervenir al interior de los colegios, de los establecimientos escolares, donde están los niños, ¿cierto? Donde están los profesores. Pero es más difícil intervenir las casas, los hogares. ¿Qué es lo que puede hacerse para que este programa esté completo? ¿Cómo podría hacerse? Porque estamos hablando de un ámbito de acción bastante más amplio y más difícil, ¿o no? Yo te diría que, fíjate que no estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay un componente que es sumamente clave, y es que los padres, madres y cuidadores
aman a sus hijos incondicionalmente y quieren lo mejor para ellos y están, por lo tanto, increíblemente motivados en acceder a herramientas. Entonces, en la medida en que están disponibles estos programas, muchos padres, madres y cuidadores los toman. Entonces, la clave aquí es tener la oferta disponible para que en la medida en que lo necesiten lo puedan abordar y con eso adquieran herramientas que van a cambiar la estructura de relacionamiento en las escuelas. Entonces, yo diría que ese es el punto clave. Yo creo que efectivamente la oferta hay en mucho el fondo que ofrecer. Exacto, oferta. Efectivamente, por ejemplo, el gobierno tiene las habilidades para la vida, pero es un programa que tiene coberturas bajas. Existen otros programas como los que tenemos nosotros en la Fundación San Carlos de Maipo, PMTO, Familias Unidas, que tienen también coberturas muy bajas y son programas con evaluaciones equivalentes a las que tienen las vacunas para asegurar resultados a 3 años plazo, 9 años plazo, con intervenciones que toman 3 meses. O sea, tenemos la tecnología, como decía un antiguo programa de televisión, tenemos la tecnología para hacerlo, pero tenemos que hacerla masiva y ayudar a que muchos padres, madres y cuidadores accedan a estas herramientas que les pueden transformar la vida. Sí, Raúl, por último, se nos va el tiempo. ¿Cómo sientes tú? A mí me toca convivir mucho con profesoras, profesores, entender esta lógica, lo que estamos conversando. Y yo siento que algo que se repite harto en los cuerpos docentes en diferentes colegios, tanto particulares, subvencionados, municipales, es el tema que muchas veces los papás, o se ha recargado mucho en los últimos años, que los papás esperan poco menos que los niños se eduquen en el colegio, que hay como un rol casi educador del profesor. A esta altura el profesor tiene que ser psicólogo, psiquiatra, formar a los niños, cuando en verdad uno siente, y siempre te dicen desde chico, aquí los niños se forman en la casa, las normas de educación se forman en la casa, no tanto en el colegio. Hay una predisposición, sientes tú, más marcada de los padres hoy en día casi a entregar ese rol de educador a los colegios, a los profesores, al cuerpo docente, algo que yo por lo menos creo que no corresponde. Yo creo que efectivamente hay algo de eso, y uno puede encontrar quizás una diversidad de aproximaciones, claro, desde los padres muy comprometidos y muy enchufados en lo que pasa en cada uno de los establecimientos educacionales, a padres que en el fondo tienen una relación muy transaccional. O sea, yo espero que el colegio se haga cargo y me cuenta usted al final de mes o del año si esto pasó o no pasó. Yo creo que efectivamente aquí el rol más importante que tenemos que hacer nosotros es que los niños, niñas y adolescentes se transforman tanto cuanto sus entornos se transforman. O sea, me encanta la figura de las plantas, digamos. Las plantas no crecen mejor o peor porque uno les grita, crece, ¿no? Las plantas crecen porque hay buenos jardineros. Y aquí hay una parte de los jardineros que son los educadores, pero hay otra parte de los jardineros que somos los padres, madres y cuidadores, quienes estamos en la casa. Hay una responsabilidad gigante y nos duele muchas veces asumir esas responsabilidades. La buena noticia es que se puede aprender y se pueden adquirir herramientas que pueden transformar la vida y la convivencia de todos quienes las adquieren. Y yo creo que en Fundación San Carlos de Maipo eso lo queremos pedir y lo queremos casi suplicar a la autoridad, considérelo, porque así podemos tener entre todos una mejor convivencia y un mejor aprendizaje. Raúl Perry, gerente de programas de la Fundación San Carlos de Maipo, te agradecemos este espacio con Radio Concierto. Mañana será otro día. Que tengas una buena jornada, Raúl. Ustedes también, muchas gracias. Gracias, Raúl, muy buenos días.